Muy bien, ahora sí damos inicio entonces al curso de idioma español y aperturamos la guía de estudio número 1 de esta unidad. Con el tema de la acentuación. Como les decía anteriormente, recuerdo haberles explicado que hay dos tipos de acentuación. Cuando usted habla, se recuerda que hablamos de los rasgos paralingüísticos, ¿se recuerdan? ¿Sí? Que se activan al momento del habla. El tono, el timbre, la entonación, la duración son rasgos paralingüísticos. Entonces, cuando nosotros hablamos, utilizamos un tipo de acentuación que es el acento prosódico. Hay palabras que por su naturaleza no llevan acento, ni un acento prosódico, ni un acento ortográfico, perdón, que recuerde que el acento ortográfico, que es el que vamos a ver el día de hoy, es la rayita esa oblicua que le colocamos a las palabras de acuerdo a la sílaba tónica. Y le expliqué que una sílaba tónica es aquella en donde cae la fuerza o la mayor emisión del sonido. Entonces, en el habla nosotros activamos el acento prosódico. Entonces, cada vez que usted está hablando, le va a dar énfasis o relevancia a alguna palabra para que entonces pueda tener sentido lo que usted está diciendo. Esto pasa cuando nosotros hablamos, pero cuando nosotros escribimos, también hay una regla gramatical que nos habla respecto a la acentuación. Y aquí entraría entonces la tilde diacrítica. Dice la tilde diacrítica es en la norma general, las palabras monosílabas no llevan tilde. ¿Cuáles son las palabras monosílabas? A ver, señor. Las palabras monosílabas son aquellas que están compuestas de una sílaba. Por ejemplo, sal, sol, cal, solo tienen una sílaba. Por lo tanto, estas no van a tener un acento diacrítico u ortográfico, ¿sí? Ahora, las palabras, a partir de las palabras bisílabas, trisílabas y demás, estas sí van a tener una acentuación. Entonces, la primera regla gramatical que encontramos acá es, no, hay palabras, dije, que aunque tengan 2 o 3 sílabas, no van a tener una acentuación diacrítica. Entonces, en este caso, las palabras monosílabas no tienen acentuación y dice, no llevan tilde. Sin embargo, en los casos de los monosílabos de igual escritura pero distinto significado, es necesario colocarla para indicar cuál de las dos palabras es tónica y diferenciarla de la otra. Entonces, miren, pues, la regla gramatical nos dice que las palabras monosílabas como cal, sol, sal, no llevan tilde, no se les escribe. Pero hay ciertas palabras monosílabas, o sea, que están compuestas solo de una sílaba, que por el significado de esta es necesario la colocación del acento diacrítico. Entonces dice, de las dos palabras es tónica diferenciarla de la otra que es formalmente idéntica, pero con pronunciación átona. En estos casos la tilde es llamada diacrítica. Entonces veamos acá. Dice, con tilde, de. Esta es una palabra monosílaba, pero por el sentido o la intención que tiene la palabra, sí se debe tildar. Acá el significado dice, forma del verbo dar. Quiero que se lo dé. Entonces, cuando se trata del verbo dar, la palabra de sí se va a tildar, pero cuando se trate de una preposición, no se va a tildar. La siguiente, él. Ustedes saben que hay pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos o ellas. Son los pronombres. Pero cuando se trata de un artículo, no se tilda. Pero cuando es un pronombre, sí es necesario que se deba tildar. Entonces acá dice, si es del pronombre personal, él sí se va a tildar. Pero si es del artículo, ahí dice, el clima está muy frío, estamos hablando de un artículo, entonces no se debe tildar. Pero si estamos hablando de una persona, entonces sí se va a tildar. Otro ejemplo, más. La palabra más o la sílaba más, cuando se trata de cantidad, ¿sí? Ahí sí se debe tildar, dice, cuantificador, adverbio, adjetivo o pronombre. Él corre más
despacio. Yo compré más dulces. Yo busqué más. Se está refiriendo a cantidad. Entonces, cuando veamos que habla de una cantidad, sí se debe tildar. Entonces, ese más va a llevar tilde. Dice, conjunción adversativa equivalente a pero. Lo vi más no solo. Entonces, cuando estamos hablando en general, ese más no se va a tildar. El más se tilda únicamente cuando se está hablando de una cantidad. Ahí sí definitivamente entonces vamos a utilizar la tilde diacrítica. Otros ejemplos. Dice, el tú, que viene de los pronombres personales. Tú, él, ella, ahí sí va a estar tildado. Dice pronombres personales. Tú prometiste un regalo. Ese tú, porque se está refiriendo a una persona, sí debe ir con tilde. Pero cuando es un posesivo, dice, mi camisa es del mismo color que tu blusa. Ahí solo está hablando de está haciendo referencia a una posesión o pertenencia y por ende entonces no se va a tildar. Entonces aquí vamos a ir viendo las diferencias de cuando sí se tilda y no se tilda un monosílabo. Entonces la regla gramatical nos dice que cuando es un monosílabo que solo tiene un sentido o un significado, no se van a tildar, pero cuando son monosílabos que se escriben igual pero tienen significado diferente, entonces ahí sí los vamos a tildar. Otros ejemplos, sé, dice forma del verbo ser o saber, ahí sí se tilda. Yo sé cómo lo preparo. El sé de un pronombre con distintos valores dice, se fue sin avisar, aquí se hacen trajes. Entonces, ese sé solo está indicando una acción, por lo tanto, no se va a tildar. El adverbio afirmativo o pronombre personal, sí. Cuando me pregunte, diré que sí. Cuando se trata de una afirmación, sí se va a tildar. Pero cuando solo es una conjunción, dice conjunción condicional, dice, sí puedo, te ayudaré. Entonces ahí no se va a tildar. Entonces tenemos que comprender cuál es el sentido del texto para saber si se debe o no se debe tildar los monosílabos. Y a raíz entonces de las palabras que se tildan, vemos acá entonces, dice, las palabras tónicas que pertenecen a la clase de los interrogativos y exclamativos. ¿Cuáles son los interrogativos? Todas aquellas frases o palabras que estén dentro de un signo de interrogación se convierten en interrogativos. Cuando se encuentren dentro de un signo de exclamación, entonces van a ser los exclamativos. Dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿A dónde? ¿Cuándo? Incluyendo las formas del plural y femenino de algunas de ellas, se escriben con tilde diacrítico para diferenciarlas de las átonas de igual escritura, pero con distinto valor y función. Entonces, toda esta lista de palabras, qué, cómo, cuál, quién, dónde, cuán, cuánto, a dónde, cuándo, sí se deben tildar. Esta es una regla gramatical. Cada vez que usted escriba o emplee estas palabras, las va a tener que tildar. Y ahí vemos, por ejemplo, qué en la E, cómo en la primera O, cuál en la A, quién en la E. Entonces, tenemos que comprender que estas palabras sí van a ser tildadas indistintamente de su sílaba tónica. Ahora bien, la tilde nos permite entonces, a través del acento diacrítico u ortográfico, nos permite clasificar las palabras. Y dice, tilde, las palabras pueden clasificarse por su sílaba tónica. Les dije que la sílaba tónica es donde recae la acentuación o la mayor emisión del sonido. Entonces dice, las palabras pueden clasificarse por su sílaba tónica en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Dice, agudas. Su sílaba tónica es la última. Por ejemplo, ahí vemos náufrago. Se divide en 3 sílabas, que es nau, una sílaba, fra, segunda sílaba, y go es la tercera sílaba. Entonces, las palabras agudas se tildan en la última. Última,
penúltima y antepenúltima sílaba. Como está aquí en la última, náufrago, ¿sí? Graves. Naufragó, perdón, no náufrago, naufragó. Las graves, dice, su sílaba tónica es la penúltima. Entonces, última, penúltima, última, penúltima y antepenúltima. Su sílaba tónica es la penúltima. Última, penúltima. Y la palabra sigue siendo náufrago, pero aquí ya le cambió el sentido. Anteriormente era naufragó. Entonces aquí va a ser, por la acentuación, ¿cómo sería la palabra? No. No. Si la tónica, ¿cómo? Naufrago. Naufrago, porque la tónica está en fra. Naufra, ahí está la fuerza, ahí está la emisión del sonido. Naufrago, ¿sí? Entonces, la tilde diacrítica nos va a permitir encontrar en dónde le vamos a dar mayor fuerza o intención a la palabra de acuerdo a su clasificación. Las esdrújulas, dice, su sílaba tónica es la antepenúltima. Y una vez más, última, penúltima, antepenúltima. Entonces, ¿cómo sería la palabra? Aquí sí ya sería náufrago. ¿Por qué? Porque la sílaba tónica está en la última, en la antepenúltima sílaba. Entonces es náufrago. Y las sobreesdrújulas, dice, su sílaba tónica es la sílaba anterior a la antepenúltima. Entonces vemos acá que la palabra náufrago, naufragó o naufrago solo tiene 3 sílabas. Entonces aquí no podemos colocar el mismo ejemplo, ¿verdad ustedes? Porque no aplicaría. Pero por ejemplo, aquí vamos a ver, dice, está en la antes de la antepenúltima. Entonces, última, penúltima, antepenúltima, y si hubiera aquí otra sílaba, entonces aquí iría la acentuación. Entonces, las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, tenemos que considerar que las agudas, su tónica está en la última, la grave está en la penúltima, la esdrújula está en la antepenúltima y la sobreesdrújula está antes de la antepenúltima sílaba. Y entonces, cuando nosotros sepamos clasificar las palabras por sílabas, vamos a poder determinar en dónde está su acentuación o en dónde está la sílaba tónica. Dice reglas generales de acentuación. Bueno, dice, observa que estas palabras, aunque aparentemente son iguales, se diferencian unas de otras por la tilde. La primera no lleva tilde, la segunda lleva tilde en la antepenúltima sílaba y la tercera la lleva en la última. Esta tilde determina un significado diferente. Entonces, aquí está. En la palabra náufrago, la sílaba tónica es decir, donde se hace una mayor fuerza de voz, es la antepenúltima. En la palabra náufrago, la sílaba tónica es la penúltima. Y en la palabra náufrago, la sílaba tónica es la última. Entonces, ahí vemos la clasificación de las palabras de acuerdo a su acentuación. Reglas generales de acentuación. Dice, se llama tilde al signo que se coloca arriba de la vocal acentuada o tónica. Es decir, la rayita oblicua, eso es el signo. 2. El uso de la tilde depende de ciertas reglas. Aquí tiene las reglas básicas para que las reacuerdes. Las palabras agudas se tildan cuando terminan en vocal o en las consonantes N o S. Mire, ahí está la clave para usted determinar si es una aguda, si es una grave, si es una esdrújula o si es una sobreesdrújula. Entonces, va a ser aguda cuando termine en vocal o termine en N o S. Por lo tanto, la tilde va a ir en la última sílaba. Va a ser grave cuando termine en consonante que no sea N o S, ¿sí? Que no aparezca N o S, entonces ahí va a ser una grave. Y va a ser una esdrújula, dice,
Las palabras sobresdrújulas y las esdrújulas y sobresdrújulas se tildan siempre, indistintamente que terminen en N o en S o en cualquier vocal, siempre se van a tildar. Entonces, el día de hoy hablamos respecto a la acentuación y a las tildes. La guía de estudio, la próxima clase vamos a hablar de qué es un diptongo, triptongo y hiato, que vienen siempre del tema de la acentuación o de la tilde, pero en la guía de estudio número 1 ustedes van a ver que hay algunos ejercicios a realizar. Desde aquí empezamos una vez más con la misma temática de la primera unidad. Si usted gusta, puede imprimir esta guía de estudio y resolver sobre estas hojas de trabajo. Ahí mismo lo puede hacer. Y si no, pues usted transcribe y va colocando ahí pues cada uno de los ejercicios que deba realizar a mano. Usted lo puede trabajar con esa modalidad. ¿Estamos claros? ¿Sí estamos claros? Muy bien, con esto concluimos la primera parte de la clase grabada y vamos a pasar a un ejercicio.